4, del versículo 4 al versículo 6. Amén. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Hola, querida iglesia, que es un agrado tenerlo el día de hoy, estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Y recordemos que estamos en una serie llamada Oraciones Peregrinas. Y ya está en la tercera enseñanza respecto a las oraciones, donde la enseñanza número 1 la compuso Andrés, donde nos dio las bases. Y dentro de las bases, Andrés nos comentaba lo que no es la oración. No sé si lo recuerdan. ¿Qué es lo que no es la oración? Pero solamente como un poco de recordatorio, mencionaba Andrés que no es un ejercicio de meditación para silenciar la mente. Tampoco no es una introspección para buscar soluciones, y necesito separarme del resto para eso. Y tampoco es un ejercicio espiritual para hallar la calma y la paz interior. Sino que la oración para el creyente es una acción racional, consciente e intencional. Y Andrés lo resumía que, en otras palabras, es la conversación del creyente con Dios. Y ese fue como el piso, aquello en la cual el resto de las enseñanzas nos estamos como definiendo como oración para darle cada matiz. La enseñanza de la semana anterior, compuesta por Nico, nos relataba un poco la historia de Ana, no sé si recuerdan, y justamente cómo esta oración en medio de la aflicción, donde ya no era simplemente un conocimiento de lo que era aflicción, sino que una vivencia, y cómo nos llamaba a orar en medio del sufrimiento. Y el día de hoy le voy a estar acompañando sobre cómo es la oración de un hijo de Dios. ¿Cómo es la oración de un hijo de Dios? Si vemos a nuestro alrededor o recordamos a lo mejor nuestra crianza, al observar, ya sea nuestra relación como hijo o hija, con esta figura con el padre o con esta figura paternal, ya sea abuelito, tío, primo, hermano, podemos identificar que existen dos patrones típicos en estas figuras de hijos: el hijo temeroso y el hijo confianzudo. El hijo temeroso es aquel que intenta de hallar esta identidad de parte del padre y anda siempre como pisando, ¿cómo le dicen? ¿Cajas de huevo? Pisando huevo. Pisando huevo, ahí temeroso, cuidadoso con lo que dice, cuidadoso cómo se comporta, ve muy ocupado a ese papá y lo ve lejano, temeroso. Ve una relación más de un criado o criada con ese padre o con esa figura paternal, más que un hijo o hija con su papá. Y luego tenemos la figura del hijo confianzudo, como lo denominé, que es, dame un segundo, que es aquel que está segurísimo de su figura de hijo o hija. Así que sabe que van a hacer todo lo posible para suplir las necesidades de este hijo o hija. Entonces está tranquilo, confiado y dispuesto a pedir lo que sea porque saben que van a mover montañas para darle lo que la niñita o el niñito necesita. Y desconozco entonces cómo fue tu crianza. ¿Cómo fue tu vínculo con esta figura del que tomó ese rol paternal en tu vida? Si ese rol fue activa o pasiva, lo desconozco. Si fue de conveniencia o fue derechamente, ya ni existió. Pero estas figuras que tuvimos en nuestra crianza, de alguna manera, nos afecta en nuestra relación con Dios Padre. Algunos sintiéndose temerosos en hablarle a este Dios algo lejano, por verlo distante o tenaz, o que pasa ocupado haciendo cosas más importantes, o aquellos que damos por sentado que somos hijos y por ende debiese suplir todos mis requerimientos.
¿Por qué no? Soy su hijo amado. Así que mi deseo el día de hoy es que podamos comprender una manera distinta de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Ese es mi objetivo. Así que antes que eso, primero queremos profundizar sobre quiénes son los hijos de Dios y luego veremos cómo ora un hijo de Dios. Permítame orar antes de continuar. Padre, te damos las gracias por esta tarde que tú nos regalas, la posibilidad de profundizar más en tu palabra y de incluso decirte, Padre, ayúdanos a profundizar esas verdades, Señor. Cómo el sacrificio de Cristo no solo nos dio salvación, sino que nos permitió ser adoptados como hijo tuyo y llamarte hoy día Padre. Ayúdanos a ver cómo tu Hijo amado, tu Hijo Jesucristo, ora y sacar esas riquezas, Padre Celestial, para vivir como hijos ya adoptados que somos. Danos tranquilidad en nuestras mentes, Señor, tranquilidad en nuestros corazones para disfrutar estos minutos que tú nos das y ver de qué manera nos quiere animar en tu palabra o desafiar también en ella. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En Chile existen más de 4.000 niños, niñas y adolescentes en residencia de protección para menores, o los ex llamados CENAMES. Estos lugares de residencia, existen más de 4.000. Y ante esta realidad hubieron muchas fundaciones o organizaciones cristianas que promovían al pueblo cristiano evangélico a adoptar un desafío. Le decían a las iglesias, adopta solo un hijo por iglesia. Si a nivel nacional se adopta solamente un hijo por iglesia, este programa de residencia no existiría, se acabaría, se cubriría las necesidades. Es una campaña que tiene mucho potencial. ¿Y por qué llegaba al pueblo evangélico cristiano? Porque hay algo que nos llama a nosotros a poder el impulso a adoptar. Y es nuestra realidad de que somos adoptados. Y Pablo inicia en el verso 4, como lo tienes en tu Biblia, mantén tu Biblia abierta en Gálatas, con un pero. Y este pero contrasta un poco lo que viene diciendo los versos anteriores, los versos hacia atrás. Entonces, si nos fijamos justo el verso anterior, el verso 3, parte final, dice así, Pablo, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Esa era la realidad que Pablo incluso se incluye, la realidad del judío y también del gentil, esclavo a los principios religiosos de este mundo. Pero esta realidad genera un quiebre. Por eso vemos el verso 4 que inicia con un pero. Y si me acompaña el verso 4 dice, pero cuando se cumplió el plazo. Y aquí yo voy a hacer una pausa, no tiene nada que ver con la oración, pero lo quiero decir porque lo encuentro digno de solamente mencionar. Cuando cumplió el plazo, esa frase, Dios envió a su Hijo en el momento oportuno. En ningún momento había estado una sociedad más conectada, con más seguridad y con un idioma y de casi todas las culturas que tenían en común, que eran el primer siglo. Cuando el Imperio Romano dominaba todo, había una mayor estabilidad. Las rutas dicen que eran más de 400.000 kilómetros. Para que se haga una idea, es como una carretera que gira 10 veces dando vuelta al planeta. En ese tiempo. Y esas conexiones permitían mejor acceso a los pueblos, a las aldeas. Entonces era el momento oportuno, y por eso aquí Pablo lo viene diciendo. Pero cuando se cumplió el plazo, cuando era el momento oportuno, ¿qué pasa? Versos 4 y 5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice, bajo la ley, para un propósito, para rescatar a los que estaban bajo la ley, pero luego tiene otro propósito. Fíjate cómo continúa. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios envió a su Hijo para rescatar y adoptar a los creyentes como sus hijos. Dios envió a su Hijo para rescatar, muchas veces lo decimos, pero también para adoptar a los creyentes como sus hijos.
Y esto Pablo ya lo venía diciendo en el capítulo anterior, en el capítulo 3, verso 26, donde dice que todos, judíos y gentiles, todos, ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Según Pablo, Pablo está diciendo que son todos los creyentes, que tienen su confianza en Jesús como aquel que Dios envió para rescatarlo y liberarlo de su autojusticia, y así ser adoptados como hijos de Dios. Si bien para nosotros el tener el regalo de rescate de este juicio y tener la vida eterna puede ser ya el regalo, para Dios la salvación no es todo. Dios quiso más. Dios deseó adoptarnos como hijos. Dios no quiso solamente que vivamos eternamente. No quiso solo velar que sigamos con vida, como aquella figura que entrega la pensión alimenticia cada mes fielmente, pero se desvincula y no se conecta con su hijo o hija. Dios no es así. Dios quiso relacionarse y dio lo más preciado para que seamos parte de su familia y así ser adoptados como hijos y poder el creyente decirle Padre. Por eso los hijos de Dios son todos aquellos que reciben por fe la salvación al creer en Jesucristo como su Salvador. Y en consecuencia, Dios lo adopta como hijo. Así que la salvación, parte del paquete de la salvación es fe en Jesucristo. ¿Cuál es el paquete que recibe? Rescate más adopción. A veces nos quedamos solo en el rescate, salvo por gracia, rescate, vida eterna, gloria al Señor, queremos estar ahí, chao, y nos olvidamos. Pero somos adoptados como hijos y Dios quiere esa relación al tenernos como hijos. Y el interés del Padre también va más allá, porque luego en los versos que vienen veremos que Él equipa a sus hijos para que vivan como hijos y oren como hijos. No sé si lo he mencionado alguna vez, pero recuerdo cuando era niño fuimos a una cabaña que tenía mi papá a vacacionar con sus familiares. Yo no me crié con él, así que llegando a ese lugar, yo creo que el segundo o tercer día, mi papá me observaba y sabía que era bueno para el diente, o sea, era bueno para comer. Y me dice, Jonah, ven. Y me separa del resto y me dice, tú eres mi hijo. Y todo lo que ves acá, tú lo puedes disfrutar. Así que no me preguntes si puedes sacar algo del refri. Disfruta. Eres mi hijo y todo esto es para ti también. Esas palabras me quedaron, estoy hablando hace como 12 años. Y en otras palabras, Pablo está intentando decirle a la iglesia que disfruten el beneficio de su identidad como hijos. Y eso lo podemos ver como inicia el verso 6. Porque así como mi papá me aclaró que yo soy su hijo, Pablo le está recordando a la iglesia su identidad. Al inicio del verso 6, cuando dice, ustedes ya son, no serán, ya son hijos. Y esta es la nueva realidad, como dice Pablo. Los creyentes son hijos. Pero como dije, Dios vela en equipar al creyente para que ore como hijo. Porque fíjate cómo continúa el verso 6. ¿Qué ha enviado Dios para que el creyente clame? Abba Padre. ¿Qué le envió Dios al creyente? No era pregunta retórica. ¿El espíritu de quién? De su hijo. Dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones, Pablo aquí se incluye, a nuestros corazones el espíritu de su hijo. No sé si lo logran dimensionar. El espíritu mismo que habitó en Jesucristo y lo resucitó entre los muertos, ese espíritu dice que Dios se lo quiso dar a sus hijos.
¿Quiénes son sus hijos? Los que creen en Jesucristo como su Salvador, son rescatados y adoptados por Dios. A ellos, Dios le envió también a su Hijo, a sus corazones, el que clama, Abba Padre. Y aquí permíteme aclarar dos cositas. Primero, la palabra clamar, y segundo, Abba Padre, que un poco es lo que vamos a estar ya esa parte finalizando. Así que vamos por la primera, clamar. En esta palabra, como aparece clamar, también pudiese ser gritar o exclamar, o incluso sirve orar intensamente. Pero lo interesante no es eso, sino que esta palabra, o la composición de esta palabra, si tienes en tu Biblia la NBLA o la Nueva Biblia de las Américas, posiblemente ya lo has notado. Porque esta palabra es un verbo que está un verbo en continuo. Es decir, que en la NBLA, si te fijas, dice clamando. Le da un poquito más de fuerza de que este espíritu no es que clamó, ni clama solo ahora, ni clamará al futuro, sino que constantemente este espíritu que tiene el creyente va clamando al Señor diciendo Abba Padre. Constantemente va clamando. Es como para los fans de Marvel, es como el espíritu que Dios nos dio al creyente, es como Venom, pero en versión buena. No sé si han cachado Venom, que tiene su propia vida, está en el cuerpo de la persona, pero tiene su propia vida y es independiente. El Espíritu Santo, en versión mejorada, obviamente, no como Venom, por sí solo va clamando al Padre, diciéndole Abba Padre. Ya diremos qué es lo que es Abba Padre, pero va clamando por sí solo. Y eso está en la vida del creyente. Y como dijimos que va clamando Abba Padre. Y eso me lleva a que profundicemos qué entendemos por Abba Padre. Lo que quiero decir, que Abba Padre no es papito. Así que si creías que Abba Padre es papito, olvídalo. Yo lo creí por mucho tiempo. No es papito, ¿ya? Y eso porque es una traducción como muy simple a la profundidad del Abba. Y si bien es cierto que Abba es también hay una canción, un grupo de música llamada Abba, no se refiere a eso ni a las habas, sino que se refiere a Abba, una manera en la cual, si bien los niños judíos eran las primeras palabras que verbalizaban para identificar a los papás, pero también se ocupa en estas figuras de autoridad en la familia, en estas figuras respetables, cercanas y con autoridad. Y en el Nuevo Testamento la vemos que dos personas la usan. Acá Pablo la está usando y también Jesús. Y Pablo, como la vimos en Gálatas, acá lo usa, pero necesito que vayamos a Romanos 8:15. Así que si andas con Biblia, pon tu dedito a Gálatas, porque luego volveremos a Gálatas. Pon tu dedito ahí para que no se te pierda. Y vamos a Romanos 8, verso 15. Solo un versículo. Si estás perdido y no los puedes encontrar, está 3 capítulos hacia atrás de Gálatas. Romanos 8, verso 15. Acá Pablo nuevamente ocupa la palabra, el término Abba Padre, que dice así. Romanos 8, versículo 15. Ustedes, dice Pablo, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Gracias. Manténganse en Romanos. Según Pablo, acá en Romanos, ¿quién clama a Dios tratándolo como Padre, como Abba Padre, como este Padre cercano y respetable? ¿Quién clama? No es pregunta retórica. Más fuerte, Gabriel, vamos. Los hijos. Escuché también por atrás, ¿alguien dijo algo? Ustedes. ¿Quién clama Abba Padre? El creyente. Alguien dijo nosotros por ahí. Los hijos. Volvamos a Gálatas. Ya hemos leído Gálatas, no es necesario leerlo de nuevo, si quieres lo puedes repasar, pero verso 6, misma pregunta.
¿Quién está clamando a Dios Padre tratándolo como Abba, como este Padre cercano y respetable? ¿Quién clama? ¿Seguro? ¿En Gálatas? El Espíritu. Pablo utiliza las únicas dos partes en la cual utiliza la palabra Abba Padre es para enfatizar que esta figura de Padre respetable y de autoridad, el Espíritu mismo clama eso, y también el creyente puede clamar Abba Padre. En otras palabras, la función del Espíritu que Dios le da a la vida del creyente en estos versículos son dos: ir clamando por sí mismo para decirle a Dios Padre, como aquel que es la autoridad cercana y respetable en la vida del creyente, y también que este Espíritu le permita al creyente clamar a Dios como Abba Padre, es decir, que tú eres la autoridad cercana y respetable en mi vida. Por último, veremos qué dice Jesús cuando ocupa esta palabra Abba Padre y cómo es la oración de un hijo de Dios. Un comentarista profundiza sobre la palabra sobre la palabra Abba, diciendo lo siguiente: a los niños se les enseñaba a no estar nunca en desacuerdo con él y a honrarle siempre. También esta palabra era usada para referirse a la relación con sus padres y que implicaba tanto intimidad relacional como un decoroso respeto. Y eso es lo que observamos a Jesús en el Getsemaní. Vemos la oración de un hijo de Dios que utiliza este concepto y Pablo lo registra justamente antes de que Jesús fuese desechado por sus discípulos, recibiera los latigazos y la crucifixión. No es necesario que lo busque, pero en Marcos 14, verso 36 dice lo siguiente, refiriéndose Jesús orando, como hijo orando a Dios Padre. Dice: Abba Padre, es decir, Padre respetable, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús manifiesta su deseo, pero confía en la voluntad del Padre, su Abba. Aquella figura paterna de autoridad y cercana donde podía volcar sus emociones más íntimas en medio de sus angustias. Esta oración es la oración de un hijo de Dios, donde podemos ver tres cosas claras: confianza, honestidad y sometimiento al Padre. La oración de un hijo de Dios podemos observar en la oración de Jesús confianza, honestidad y sometimiento al Padre. Confianza, al acercarse a Él en medio de su angustia y momento de aflicción. Honestidad, al volcar sus íntimas emociones y pensamientos, lo más íntimo de su ser, que incluso podía ser en contra de la voluntad de Dios, aún así Jesús lo dijo. Y sometimiento al Padre, confiando que la voluntad del Padre es mejor que su voluntad personal. Confiando que la voluntad del Padre es mejor que su voluntad personal. Quizá a esta altura piense, ok, ya, pero Jesús es Jesús. El Hijo de Dios, el primogénito, el engendrado. Él es de verdad, nosotros somos adoptados. La vara está inalcanzable. Y sí, la vara está inalcanzable con nuestras fuerzas y Dios es consciente de aquello. Por eso, ¿cómo equipa al creyente? ¿De quién? Del Hijo. Dios mismo es consciente de nuestra realidad y no nos deja tirado, no nos deja solo. Nos envía el mismo Espíritu que habitó en su Hijo para que esté en nuestras vidas y podamos tener esta cercanía con nuestro Padre y llamarle papá, llamarle Padre. Y cualquier figura que hayamos tenido acá en esta tierra de un papá que nos está impidiendo poder ver claramente a esta figura de Padre,
con el Espíritu Santo nos podemos impulsar a orar de manera confiada, honesta y sometiéndonos, que su voluntad es mejor que la nuestra. Gracias a los regalos de Dios podemos ser sus hijos y no estos hijos temerosos, como dijimos al inicio. Ver a un Dios lejano, ocupado en muchas cosas, con miedo a equivocarme, ni tampoco este hijo confianzudo, donde creemos que solo por ser hijo de Dios, Él me va a cumplir todo lo que yo quiero, por solo ser su hijo o hija. E incluso a veces dudando de su existencia, de su amor o de nuestra fe, porque no me respondió la oración o mi petición que yo quise. No ha respondido. ¿Existes? ¿Qué está pasando? Es como un predicador mencionaba. Cuando alguien da una enseñanza y da la mano al finalizar y se van todos los hermanos y dicen, muy buena su prédica, muy buena su prédica, muy buena su prédica, muy buena su prédica. Pero hay solo uno que diga, no me gustó tanto su prédica. Al final del día, ¿qué va a pensar ese predicador? ¿Qué le va a venir en su mente? Todas las buenas prédicas. Le va a venir la opinión versus las muchas opiniones que le dijeron que no estuvo buena su prédica. Eso mismo nos pasa con la oración. A veces nos olvidamos todo el listado de cosas que Dios sí nos ha suplido, y sí nos ha dado, y sí nos ha respondido. Pero solo porque una o dos no la responde, empezamos a dudar de Él. Así que, ni hijos temerosos, ni hijos confianzudos, sino seamos hijos amados, sabiendo que la voluntad de nuestro Padre siempre velará por nuestro bien. Y podemos acercarnos aún en nuestra peor condición. Y Él seguirá escuchando y amándonos por medio de lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces, ¿cómo se ve la oración de un hijo de Dios? Cuando vemos a Jesús orando, vemos tres cosas claras. Confianza en el Padre, honestidad en esta oración hacia el Padre y sometimiento a su voluntad, reconociendo que su voluntad es mejor que la nuestra. Así que permítame orar para que esa manera de oración hacia el Padre podamos tenerla durante el tiempo que nos resta acá en la tierra. Bueno, Padre, gracias por ahora decirte Padre. A veces lo damos por sentado, a veces creemos que es parte del Padre nuestro, es parte de lo que siempre decimos, pero ayúdanos a recordar que la fe en Cristo Jesús nos da salvación y rescate, pero también nos da adopción, y por eso podemos decirte Padre. Y ayúdanos a que tengamos un corazón en poder decirte Abba, como esta figura de un Padre cercano, un Padre que desea nuestro bien, un Padre respetable, pero atento a nuestras necesidades. Padre amado, te pido, Señor, para que nuestras oraciones puedan ser confiadas, honestas y sabiendo que tu voluntad es mejor que nuestra propia voluntad. Gracias porque no nos dejas solos, gracias porque vimos el día de hoy que no es solo nuestra fuerza, sino que tú nos envías el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo en esta misma oración. Y que el Espíritu mismo en sí va clamando, reconociendo tu voluntad como Padre bueno, perfecto, que nos escucha pero es respetable. Por eso te dice Abba. Y en consecuencia nos permite a nosotros decirte y tratarte como Abba, como un Padre respetable, cercano y amoroso. Así que Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para acercarnos a ti en confianza, en plena honestidad y confiando que tu voluntad es mejor que la nuestra. Te lo pedimos en fe también, porque muchas veces dudamos de esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.